Hola, mi nombre es Ricardo Sosa y esta es una charla de un artículo que aceptaron en la conferencia de PDC 20, Participatory Design Conference, que se lleva a cabo este año en Colombia, en Manizales. Y este es un artículo corto de los Exploratory Papers y desafortunadamente los artículos de esta categoría no fueron aceptados en otros idiomas, solamente en inglés. Y entonces existe una versión de esta presentación en inglés, que es como la oficial para la conferencia, pero pensé que por los temas que manejo en esta presentación, sería importante tener una versión en español para compartir algunas de estas ideas con, me parece que los públicos más relevantes. Entonces, el título original es Indigenous Worldviews to Inform Participatory Creativity. En español, el título es Cosmovisiones indígenas para informar a la creatividad participativa. Mi nombre es Ricardo Sosa y trabajo en la Auckland University of Technology en Nueva Zelanda y soy profesor adjunto en la Universidad de Monash en Melbourne, en Australia. Yo me presento muy rápidamente. Soy de Michoacán, una región al oeste de México. Parte de lo que me mueve a escribir sobre estos temas han sido pues, los últimos 20, 25 años de reflexiones sobre el diseño en México en particular y con la experiencia de haber vivido, bueno, desde 1998 la mayor parte del tiempo fuera de México y ver cómo se enseña el diseño en países como México y cómo se practica el diseño en países como México. Y bueno, hay ejemplos muy claros como los que estamos viendo en pantalla que son pues de explotación hacia la riqueza cultural de México, como esa línea de ropa de Pineda Cobalín o como ese tortillero de más de 2,000 pesos del Palacio de Hierro, que yo creo que no son accidentales y creo que reflejan mucho la naturaleza del diseño en México. Entonces, esto es lo que me lleva como a estos temas, porque yo he tenido la fortuna desde el 95 de participar en proyectos de diseño con comunidades indígenas remotas, tanto en Oaxaca como en Guerrero y más en Michoacán. Esto originalmente como parte del programa multidisciplinario artesanal, coordinado por el profesor Fernando Schultz en la UAM Azcapotzalco, que es donde yo estudié diseño industrial. Años después, pues también con otros mecanismos, también trabajando con comunidades artesanales, mayormente indígenas. Y aquí lo que me preocupa no es tanto como esa diferencia entre los resultados o el producto del diseño que vimos antes, como el de Pineda Cobalín o ese tortillero u muchos otros ejemplos, sino lo que me preocupa es que aunque vayamos a comunidades y hagamos diseño participativo con comunidades indígenas y los fines del diseño en esos proyectos sean más sociales, sean más apegados a la realidad, más verídicos y más loables. De todas maneras, me parece que hay un problema de fondo, que la manera en que somos educados como diseñadores y que ahora nosotros educamos a los futuros diseñadores, al final de cuentas no es tan diferente. Seguimos enfrascados en un modelo de diseño y de creación dentro del diseño que es externo a estas comunidades y a nuestros orígenes en México. Y me preocupa y de ahí es de donde vengo haciendo estas reflexiones. Esta es mi familia en Michoacán, que bueno, pues tiene tradición de origen de esta tierra. Y entonces mucho de lo que hablo aquí es una historia muy personal. Y bueno, las premisas de este artículo en particular es que la manera en que vemos el mundo, los seres humanos, va a tener un impacto, tiene un impacto muy impresionante en el día a día de cómo vemos la realidad y sobre todo en actos creativos de cómo creamos. Esto va más allá de cualquier religión o de cualquier creencia personal y tiene mucho más que ver con cómo entendemos el mundo que nos rodea, cómo entendemos los saberes sobre ese mundo y cómo eso permea y da forma a nuestro acto creativo como diseñadores, más allá de cualquier suscripción religiosa. Y entonces aquí una premisa
muy fuerte de la que vengo con estas reflexiones, es que la manera en que somos educados como diseñadores y que el diseño es validado en países como México y Latinoamérica es una versión muy occidental, es una versión pues que viene muy apegada con la versión occidental del acto de crear y del proceso de diseño, que bueno, ya tiene muchos siglos de tradición, pero bueno, más claramente desde la Bauhaus y de ahí ha permeado, ha dado forma a las escuelas de diseño en todo el mundo, incluyendo en México y en Latinoamérica. Entonces, la pregunta que me hago con este proyecto es cómo podemos repensar el acto creativo si atendemos las historias originales. Desafortunadamente, por supuesto, muchas fueron destruidas, mucha de nuestra cultura fue destruida por los españoles cuando conquistaron México, y es una historia que ha pasado en todo el mundo con los conquistadores principalmente europeos. Quedan rasgos y quedan vestigios y quedan ideas que nos forman y que nos hacen, y que bueno, a pesar de la conquista espiritual y armada de nuestro país. Y bueno, el propósito aquí no es tanto como de pedir o luchar porque se tomen en cuenta o reivindicar nuestras formas de crear. Más bien aquí sigo a Freire con el concepto de liberación mutua. A mí me da incluso curiosidad, yo creo que a todos nos da curiosidad, ¿cómo más puede ser el diseño? ¿Cómo más podemos entender el diseño fuera del modelo europeo, que conocemos todos también por la influencia Bauhaus y de todos los programas de diseño en las universidades, prácticamente alrededor del mundo? Y bueno, también aquí obviamente hay un deseo de forjar un mundo donde quepan todos los mundos, con el principio zapatista. Entonces, lo que hago aquí, y yo aclaro, por supuesto, no soy arqueólogo, ni antropólogo, ni sociólogo, ni historiador, soy diseñador solamente, y entonces hago una lectura personal, muy personal, desde mi experiencia personal de vida, y con una visión diseñística, dedicado ya 25 años a la creación dentro del diseño, de la mitología purépecha. Entonces, he leído y releído los textos donde se resumen y se recuentan las historias de creación del mundo, de pueblos, no solamente el purépecha, sino otros de Mesoamérica, que son, como dice León Portilla, culturas originales, culturas que tienen una historia de cómo se origina el mundo, y esa historia de cómo se origina el universo sigue permeando en el día a día la personalidad. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que, desafortunadamente, pienso yo, hasta que salimos del país y vivimos en otras culturas, no solamente de visita, sino como miembros de esas otras culturas. Y creo que es ahí donde resaltan mucho las formas en que el día a día se da forma por nuestras creencias muy profundas de la vida y de cómo se crea la vida. Entonces, el primer punto a rescatar de estas lecturas, pues es que es casi obvio que no es a diferencia de las historias del origen en el Génesis bíblico, occidental, cristiano, en las historias purépechas pues hay un politeísmo creador. O sea, no es una persona la que inventó, la que creó el mundo, sino un grupo de varias generaciones, inclusive de dioses o deidades. Tampoco es un acto todopoderoso, como el bíblico en el Génesis, bueno, que en 6 días creó Dios todo el universo, sino que más bien las historias mesoamericanas, y en particular la purépecha, pues hablan de muchos intentos y del aprendizaje que hay en todos esos intentos por crear el mundo y por crear a los humanos. Y todas las maneras en que fallaron esos intentos, y todas las maneras en que esa información de esos intentos sirve para el siguiente ciclo. Creo que eso es bien importante también. También se habla, desde luego, en la creación purépecha, de un ciclo entre varios estados de creación y de destrucción. Para nuestra cosmovisión indígena en México, esto es muy familiar.
no hay como esta idea del Génesis bíblico donde no había nada antes y alguien crea todo y después ya lo hay todo, sino es más bien un entendimiento del universo cíclico que se crea y se destruye múltiples veces. Tampoco, desde luego, hay una primacía del ser humano sobre el mundo, sobre la naturaleza, como en el Génesis bíblico, donde el mundo se crea para el humano y para el varón en particular, ¿no? Incluso la mujer se crea para el varón. Eso no se ve para nada en los mitos purépechas de creación. Y bueno, también hay una conexión muy profunda, mucho en el tema, en la historia azteca del origen del mundo, pero en todas las historias mesoamericanas de la relación que tiene el mundo con el inframundo. Y creo que esto es muy importante porque muchas veces el turista, el externo, se sorprende, por ejemplo, con la celebración, con la conmemoración del Día de Muertos en Michoacán, por ejemplo, y en otros lugares del país, de México. Y creo que es importante entender que hay una relación muy estrecha entre el mundo y el inframundo, que está en el origen del mundo. Y bueno, desde luego, pues no es un proceso de creación terminada, sino es un proceso que sigue, que continúa. ¿Qué podemos derivar en esos? Y obviamente aquí estoy reduciendo en el artículo, expando un poco más e incluyo fragmentos de las fuentes, algunas obviamente de esas fuentes publicadas en español, que son más accesibles para este público al que me dirijo hoy. Y bueno, ¿cuáles son los principios que retomo de ahí para hablar de creatividad? Pues el primero es que es obvio, se crea sobre lo que ya existe, hay un respeto a lo que ya existe y no hay esta cultura occidental muy fuerte europea que lo vemos sobre todo, bueno, ahora en la versión norteamericana, de negar el pasado o de esta idea de que en el futuro, que la línea de tiempo y en el futuro es mejor que el pasado y que estamos mejorando conforme avanza el tiempo. Eso no existe, eso es muy importante, creo, como fundamento creativo. Otro es, como decían, que nadie es suficiente, no hay un poder individual de creación, sino que todos somos parte de una red y somos una parte de un equipo, digamos, de creación, y que entonces actos de coordinación, de negociación y de ayuda, de pedir y dar ayuda, son básicos en el acto creativo, son fundamentales en el acto creativo y el acto creativo no es una cuestión de nivel individual. Y esta coordinación y negociación es muy interesante en las diferentes historias mesoamericanas de creación. No es solamente entre las deidades, también hay una coordinación y un trabajo con animales, con ciertas especies y con otros elementos naturales y con materia, con materiales, desde el barro hasta el maíz y demás, la madera. Entonces, también es un proceso creativo, un proceso de creación muy contextual, muy amarrado a la situación en ese momento y hasta cierto punto oportunista, que sabe aprovechar lo que hay enfrente. Y creo que eso es fundamental para entender la creatividad al estilo o en el formato latinoamericano, que no es como se da en otras latitudes. En Asia, por ejemplo, hay un entendimiento muy diferente al proceso creativo. Otro aspecto importante creativo, me parece un principio creativo en las historias purépechas de creación del mundo, es esta naturaleza iterativa de tratar y tratar y tratar sin esperar tenerlo bien, llegar al resultado deseado a la primera. Y algo muy importante es que los resultados son emergentes, no son predecibles. Y por lo tanto también las consecuencias de esos actos creativos tampoco pueden ser anticipadas y hay un respeto y una atención y un cuidado de lo que puede suceder en el acto creativo, más allá de las buenas intenciones que se tengan. Y por último, en la jornada creativa en esta manera de entender el mundo está llena de emociones positivas y negativas y es muy aleatoria, está muy sujeta a cuestiones fuera del control del creador o de la creadora. Creo que eso es bien importante de las personas creando, resaltar.
¿Qué nos podemos cuestionar cuando empezamos a integrar este tipo de ideas indígenas, en este caso purépechas, para hacer el concepto de creatividad y de creación más rico? Pues para empezar, cuestionamos la visión patriarcal de la creatividad. Creo que hoy en día, en el siglo XXI, en pleno 2020, todavía existe en la mayoría de los diseñadores alrededor del mundo una visión muy patriarcal de la creatividad, del humano que es especial, que es iluminado, que es todopoderoso, que es un agente de cambio, les llamamos. Y ese es un problema muy fuerte, me parece a mí. Que podemos cuestionar, no sin, o sea, no queremos reemplazar la creatividad occidental, sino para buscarle otro ángulo y enriquecer varias visiones de la creatividad. También nos sirve para cuestionar los proyectos de diseño como proyectos, como momentos o como elementos episódicos, con un claro punto inicial y un claro punto final. Los que fuimos educados en escuelas de diseño convencionales, con mucha influencia de la Bauhaus y demás, entendemos el diseño muchas veces como estos proyectos que inician y que terminan. Y creo que eso también se puede cuestionar mucho desde este punto de vista. Nociones de agencia y de propiedad, sobre todo propiedad intelectual, de que las ideas no son nuestras y menos como individuos, sino que las ideas tienen una agencia y una personalidad y una vida propia y colectiva, fundamentalmente colectiva. Y bueno, también nos cuestionamos el diseño centrado en el usuario o en el ser humano y ponemos más atención en el diseño y la naturaleza. Yo creo que también podemos cuestionarnos las especializaciones, el concebir el diseño desde el principio como diseño gráfico o diseño industrial o diseño de modas o arquitectónico, porque esos modelos de creación, esos modelos de diseño, ya tienen definido desde antes de que empiece una intervención, un proyecto, una experiencia de diseño, ya tienen definido qué tipo de resultado van a tener. Entonces, el diseño industrial, por llamarse diseño industrial, antes de atender un problema, ya decidió que el resultado va a ser un producto, va a ser algo que esté en su ámbito. Y lo mismo con el gráfico y así. Entonces, a mí me parece que un proceso mucho más emergente y mucho más contextual y más situado en el momento y en el contexto, tendría que ir en contra de esas especializaciones. Y por cierto, esto, bueno, no es nuevo. Fernando Martín Juez, por ahí del 2004-2005, lideró este grupo en la UAM Coajimalpa, donde se buscaba la enseñanza del diseño en general. Y bueno, en otros lugares de Latinoamérica también es una realidad eh, que además hace sentido para las economías locales. También nos podemos cuestionar la idea de control. Hay una imagen, hay un entendimiento muy fuerte en la creatividad, vamos a llamarle occidental, de que el creador, la creadora, controla el proceso y tiene control sobre el resultado final. Y tanto así que le damos totalmente el crédito a la persona que creó algo, como si los efectos de esa creación fueran gracias a esa persona, como si esa persona tuviera el mérito o la culpa, vamos a decir, si es positivo o negativo, de los resultados de ese proceso creativo, cuando hay otras maneras de verlo. Y bueno, también obviamente algo que todavía las escuelas de diseño en países como México promueven muy bien es esta idea del talento individual. Creo que eso habría que atacarlo de raíz desde el punto de vista de la calificación a cada estudiante por su proyecto o su contribución, tanto así y como las competencias de diseño, los concursos de diseño. Y bueno, esto crea estas figuritas que luego son los que exponen sus productitos o sus ideitas en revistas y en galerías y en museos. Y seguimos perpetuando esa idea europea, italiana, del diseñador artista, que es iluminado, pues, o es iluminada por esta deidad creadora y es un instrumento en la creación, en la creatividad desde arriba, digamos.
Y bueno, algo muy importante a mí me parece es que muchos proyectos de diseño que yo he participado y que he visto han adolecido de esta idea de pensar que el diseño participativo, el diseño social, es diferente por los fines, por los resultados que se tienen al final. Bueno, es que no es diseño, es diseño no comercial, decimos, es diseño social, innovación social y todos estos nombres. Pero en realidad, muy pocas veces creo, nos preguntamos de manera seria si de todas maneras el proceso de diseño que les estamos enseñando en las escuelas a la gente y que validamos en la profesión, si debería o no cambiar también desde el punto de vista de un proceso, de un fin comercial o un fin no comercial. Este trabajo creo que nos llama más bien a cuestionar cómo estamos entendiendo el diseño y cómo lo estamos actuando. Algunas lecciones rápidamente para el diseño participativo. Creo que urge una transformación curricular en las escuelas de diseño en México. Tenemos que dejar atrás ya los ideales europeos del diseño, que de por sí nunca tuvieron espacio en México, pero bueno, sabemos quienes crearon los programas de diseño en México y la mayor parte de los estudiantes en países como México, pues son de una clase media alta, urbana, y muy aspiracional, ¿no? Y creo que es momento ya de dejar atrás eso y de hacer una transformación curricular de fondo en las universidades mexicanas y probablemente en otros países latinoamericanos, he visto en Ecuador y otros, Panamá, donde urge hacer esa transformación. Hay que ir más hacia aprendizajes dialógicos, como Freire los define desde los 70s. Hay que dar prioridad a las filosofías, los saberes, las identidades y las historias locales. Hay que dejar que entren a ser incluyentes de múltiples formas de creación colectiva. No podemos priorizar un modelo de diseño, un modelo de creación, un modelo de, de, de forma de diseñar, de forma de crear, sino que tenemos que ser incluyentes. Los principios que están muy bien establecidos o cada vez mejor establecidos de asociación, participación y protección en el mundo de la investigación con comunidades indígenas, me parece que hay un trabajo bien fuerte, y hago referencia particular en el artículo en extenso, a traerlos al mundo del diseño, no solamente en la investigación, sino también en la práctica y en la enseñanza del diseño. Creo que hay que hacer visible el privilegio. Es importante hacer visible el privilegio que en México, sobre todo, que conozco mejor, muchas veces no lo vemos, no vemos este proceso de aculturación. Pensamos que, bueno, ir a la universidad y ser educados bajo ese modelo colonial, pues es igual a estar educados, cuando pues ese es solamente un modelo y una forma de hacerlo. Y al aprender a diseñar, al volvernos diseñadores profesionales, estamos perdiendo muchísimo de esos saberes que traemos de la vida diaria de nuestras familias y de nuestros ancestros. Y bueno, me parece que también al final, como mencioné al inicio de la charla, este es un proyecto de largo plazo, de liberación mutua, de tanto el diseño y la creatividad. Yo creo que sería interesante para cualquier diseñador en cualquier parte del mundo apreciar y aprender de cómo se puede diseñar bajo otras cosmovisiones y bajo otros puntos de vista y otras epistemologías y otras ontologías. Yo creo que, bueno, dedico este este trabajo inicial hacia esta dirección, pues a todas las personas que crean en el día a día, y creo que nosotros como diseñadores y como creadores tenemos la responsabilidad y la obligación de avanzar hacia saberes del diseño que recuperen las raíces, que se han mantenido sobre todo por tradiciones orales. Y bueno, yo creo que participar con estas comunidades y aprender de ellas es lo más importante, es el principal aprendizaje que yo tuve desde 1995 trabajando en este proyecto con el profesor Fernando Schulz y otros pioneros en esta área en México. Este es mi nombre, esos son mis datos de contacto. Estoy en Twitter con ese nombre, Design Computing. Y bueno, quisiera agradecer a Yoko, James, Lisa y Catherine que dieron excelente apoyo y retroalimentación a estas ideas. Y a ustedes muchas gracias por ver este video y no duden de hacer contacto. Gracias.